Muchas gracias a la organización, a la Fundación Phelan-McDermid por esta invitación. La verdad que siempre es atractivo el poder transmitir un mensaje a un foro nuevo. Normalmente en medicina trabajamos siempre entre el mismo grupo de especialistas, contamos nuestra historia a personas que ya han escuchado nuestra historia una y otra vez. Y para mí esto es un momento en el que se presenta una oportunidad de contar algo que es difícil que a veces trascienda. Y es en concreto el manejo de las crisis y de la epilepsia. Hablaré de una forma más general porque todo síntoma, como es la epilepsia, en realidad la epilepsia es el síntoma de una enfermedad neurológica subyacente, pues tiene una serie de causas. Síndrome de Phelan-McDermid es una de ellas, pero las características de este síntoma son muy similares entre una anomalía genética que da lugar a una encefalopatía con trastorno del desarrollo y crisis epilépticas, como puede ser síndrome de Dravet, cromosoma 20 en anillo, síndrome de Lennox-Gastaut y, por supuesto, síndrome de Phelan-McDermid. Así que, si bien hay individualidades, hay rasgos comunes. Y en esta conferencia pues, voy a tirar bastante de los rasgos comunes porque se pueden extrapolar las conclusiones al síndrome de Phelan-McDermid. Así que hablaré básicamente de la afectación del sistema nervioso central, cómo incluye epilepsia, la definición de qué es una crisis, qué es la epilepsia, qué es la encefalopatía epiléptica, los tipos de crisis que con más frecuencia se pueden dar en síndrome de Phelan-McDermid, el diagnóstico, basándonos en gran parte en el electroencefalograma, pero fundamentalmente también en la historia clínica y el tratamiento. Bueno, ya habéis visto cómo las mutaciones en el gen SHANK3 y las delecciones y las alteraciones que dan lugar a la expresión anómala o la no expresión del gen y de la producción de la proteína SHANK3, pues tienen una distribución global en el sistema nervioso central, también en otros órganos, como consecuencia de esa distribución afectando a la transmisión sináptica por una mala organización sináptica, por una mala estructura de la sinapsis, pues hay una serie de manifestaciones clínicas, muchas de ellas en relación con afectación de la corteza cerebral, crisis epilépticas que pueden provenir de cualquier región de la corteza cerebral, pero los trastornos relacionados con conducta, con ya sea adinamia o hiperactividad o impulsividad, quizá por esa afectación del lóbulo frontal, la dificultad para la comprensión verbal y el procesamiento de la información auditiva por afectación de los lóbulos temporales, esa baja sensibilidad al dolor que se describe muchas veces en este síndrome, quizá por afectación de la transmisión en lóbulos parietales, la mala interpretación visual, que con frecuencia se da también, o que a veces incluso cursa con estrabismo, por esa dificultad que tienen de conectar la visión periférica, la visión distal con la central, también por afectación del lóbulo occipital, afectación de neuronas en el hipotálamo, alteraciones en el sueño, en la regulación de la temperatura, en la sudoración, y todo ello globalmente pues va a ser lo que lleva a ese trastorno global del desarrollo, toda esa afectación cortical difusa. Hay otras regiones sobre las que no me detendré, pero por entrar en el asunto principal, pues hablemos un poco de esa parte de la afectación cortical que son las crisis epilépticas. Es importante conocer lo que es una crisis epiléptica, porque en la definición está un poco lo que debemos buscar. Las crisis epilépticas son episodios en general recortados, autolimitados, en las que se produce una alteración de la función neurológica. Esto básicamente es tan general que lo que nos está transmitiendo es que cualquier sensación que es transitoria y recortada o manifestación clínica externa que es transitoria y recortada, y sobre todo si se cumple un criterio fundamental que es estereotipada, es decir, que siempre es igual, que cuando empieza uno dice ya sé lo que va a ocurrir porque ya lo he visto anteriormente, eso en general puede ser una crisis epiléptica. Eso implica que hay muchos tipos de crisis epilépticas, unas son más graves, otras son más leves, hay crisis epilépticas que son solo sensaciones subjetivas y hay otras en el extremo más fuerte, más grave, crisis convulsivas, esas que se llamaron gran mal, que hoy en día llamamos generalizadas tónico-clónicas. El inicio y el fin de las crisis epilépticas generalmente es brusco.
Generalmente digo porque en personas con discapacidad intelectual, con encefalopatías epilépticas, muchas veces es más gradual. Cuando el inicio del fin es brusco es fácil de identificar, ¿no? Porque uno sabe, uy, ¿qué ha pasado? Uy, ya se ha terminado y lo ves muy claramente. Pero cuando el inicio del fin es fluctuante, uno no sabe hasta qué punto es una conducta normal o son crisis epilépticas. Y esto es uno de los problemas que tenemos cuando aplicamos esta definición a personas con trastornos globales del desarrollo que tienen unos tipos de epilepsia en que las crisis son, como decimos a veces, subclínicas, sutiles y difíciles de identificar. Normalmente en una crisis epiléptica a veces se pueden identificar 3 fases. Hay una que siempre se identifica, que es el momento de la crisis, que llamamos el periodo ictal, el momento en el que está teniendo la convulsión o la desconexión de su entorno o los movimientos anómalos o la conducta estereotipada rara como automática, típico de una crisis. Pero muchas veces hay un periodo inicial, el pródromo, el aura, esa sensación interna que tiene el paciente que le avisa que va a tener una crisis y que si es capaz de relatarlo nos lo explican muy bien. Mire, yo antes de una crisis tengo una sensación que me sube por el estómago, que me produce una angustia interna, me noto el corazón que va rápido y a continuación no sé qué ocurre porque desconecto. Y hay otra fase posterior que es la fase postictal, la fase en la que la descarga que veis aquí ya ha terminado, pero el cerebro no se ha recuperado todavía. Es una fase en la que hay, si la crisis fue muy fuerte, somnolencia profunda, son difíciles de despertar y en cuestión de unas horas poco a poco se van despertando. Pero otras veces lo que ocurre es que tienen una conducta extraña, automática, a veces impulsiva, pueden ser un pelín agresivos en alguna ocasión. Depende de dónde estuvo localizada esa crisis, las manifestaciones varían. Y luego hay una situación de extrema gravedad, de urgencia, que es el estatus epiléptico. El estatus epiléptico en personas que tienen esta manifestación como esporádica, pues es una entidad poco frecuente. Por ejemplo, en una epilepsia en una persona que cognitivamente está bien y tiene una lesión, por ejemplo, en el lóbulo temporal, es raro que hagan estatus epiléptico y el estatus es muy llamativo y dramático. Pero volviendo a las personas con síndrome de Phelan-McDermid, a personas con discapacidad y epilepsia, a veces los estatus no son tan claros y evidentes, sino que se muestran periódicamente como un bajo nivel de conciencia y ahí también, de nuevo, entramos en esas dificultades de diagnóstico. Eso es lo que son las crisis epilépticas, pero la etiqueta de epilepsia se ha debatido mucho cuando atribuirla, cuando hacer el diagnóstico de hay epilepsia. Evidentemente tiene que haber crisis epilépticas, pero antiguamente, quizá por una reticencia social a diagnosticar esta entidad que muchas veces ha tenido injustamente una connotación negativa, se intentaba limitar el uso del diagnóstico de epilepsia a que hubiese 2 crisis epilépticas. Esto era raro, ¿no? Es decir, a ver, si con 2 ya lo es, ¿por qué con una no? La realidad es que después de replantear eso, y hoy en día que tenemos una sociedad que es más realista y que juzga un poco mejor las cosas, no siempre y no todos, pero sí en general, pues se ha empezado a aplicar un criterio más inclusivo y que nos permite actuar antes, que es una sola crisis es suficiente para diagnosticar epilepsia, siempre y cuando detrás haya una enfermedad neurológica que te dice que esto va a producirse otra vez con mucha probabilidad. Por ejemplo, un síndrome de Phelan-McDermid o un tumor cerebral o una esclerosis temporal medial, un montón de enfermedades que ya tienen una afectación del sistema nervioso central permanente y que no la vas a poder eliminar. Epilepsia, se da en torno al 25-50% de personas con síndrome de Phelan-McDermid, como habréis leído. Y dentro de ellas, a veces nos encontramos esa otra entidad que se está haciendo mucho hincapié en los últimos 10 años y que es importante identificar, que es la encefalopatía epiléptica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tenemos una enfermedad que debido a esa reorganización o anomalía en la conducción nerviosa o en la transmisión, dependiendo que sea una afectación de un canal, que sea la afectación de una proteína de conexión, que sea una red anómala, esa anomalía produce crisis epilépticas. Pero es que las crisis epilépticas recurrentemente están produciendo
descargas que se propagan al resto del cerebro y están impidiendo su desarrollo normal. Pero no solo las crisis epilépticas, a veces también las descargas que observamos en el electroencefalograma que son anómalas, las descargas que llamamos epileptiformes, que ocurren sin que nosotros aparentemente estemos viendo nada y que a veces se agrupan en ciertos momentos del día, como por la tarde o por la mañana al despertar o durante la noche. Y esas descargas, que son más o menos continuas, están interfiriendo con una función normal. Es decir, la enfermedad causa la epilepsia empeora la enfermedad. Y ahí tenemos una posibilidad de actuar. Podemos reducir las crisis epilépticas y esa retroalimentación negativa podríamos, como quien dice, reducirla. ¿Qué tipos de crisis vemos más comúnmente en síndrome de Phelan-McDermid? Pues principalmente se habla más de crisis generalizadas. ¿Por qué? Las crisis generalizadas no quiere decir que todo el cerebro se active a la vez. Eso era un concepto antiguo que ya sabemos que no es así. Lo que sabemos es que las crisis generalizadas implican afectación de múltiples regiones del cerebro en ambos hemisferios. Y esas pues son, por ejemplo, esta crisis atónica, que muchas veces ves, en este caso es un niño con un síndrome de Dravet, pero que también se ven en Phelan-McDermid. Hay una fase inicial en la que pueden tener una pequeña sacudida muscular y a continuación caen y quedan hipotónicos durante unos segundos. Como veréis ahora, va a tener una pequeña sacudida y a continuación la fuerte y le deja con una hipotonía durante un tiempo. Por ejemplo, en este caso, ausencias atípicas. Este es un poco el paradigma de la crisis epiléptica, que no se ve nada, así que fijaros sobre todo en el electroencefalograma, vais a ver cómo hay unas ondas pequeñas y sin que ella aparentemente le ocurra nada, las ondas ya son altas, de tipo epileptiforme, más parecidas al registro que os enseñé antes, y aparentemente ella sigue leyendo como si nada. Pero cuando se interacciona, su respuesta es más lenta, sus padres nos dicen, no, ahora no está bien, tarda en responder, no está respondiendo correctamente. Si yo la veo, no lo sabría decir, es el padre el que identifica ese cambio sutil. Un médico en urgencias dirá, pues yo la veo bien. Entonces ahí es importante esa comunicación. Por cierto, esta es una paciente con un síndrome de cromosoma 20 en anillo, que también, como ocurre con los cromosomas en anillo, a veces se les pasa, porque todos los cromosomas en el cariotipo hacen churros y eses y demás, y a veces es difícil, salvo que el clínico le diga, sospecho esto. Bueno, salvo, también el genetista lo ve, pero si les echamos una mano diciendo, por favor, fíjate bien en este cromosoma, porque este era un caso de cariotipo inicialmente informado como normal, pero por un mosaicismo bajo y repitiendo y mirando ese cromosoma y no otros, se pudo identificar. Esto es el electroencefalograma de unas ausencias atípicas, que como veis, pues es difícil leer electroencefalogramas, parece que es difícil, parece que es mágico. ¿Qué es lo que tiene? Pues tiene unas ondas muy altas y muy afiladas en todos los canales. Las crisis mioclónicas son pequeñas sacudidas musculares que con frecuencia se aglutinan por la mañana. Aquí habéis visto cómo le ha hecho que se le caiga el zumo de naranja por la mañana. Tienen un patrón EEG bastante característico, como sería este, en el que hay un cambio radical y brusco de un electroencefalograma más o menos basal, normal, a uno con unas puntas muy marcadas. Las crisis tónicas, estas crisis son quizá las más duras porque tienen un riesgo alto de caídas, traumatismos cráneoencefálicos, fracturas, y son una de las características del síndrome de Lennox-Gastaut. El síndrome de Lennox-Gastaut es como un grupo de enfermedades entre las que hay muchas cromosomopatías, alteraciones difusas del cerebro, y algunos pacientes el origen de su síndrome de Lennox-Gastaut es un síndrome de Phelan-McDermid. Esto, estando de pie, causa caídas violentas y se dice que hasta un 17% pueden fallecer a lo largo de la vida debido a caídas en estas crisis. Hay otros tipos de crisis que también se dan en el síndrome de Phelan-McDermid, porque curiosamente es un síndrome que agrupa crisis focales y crisis generalizadas, y estas son crisis focales afectando un brazo. Veréis que es muy característico un movimiento anómalo
del brazo que puede avanzar, progresar. Y si fijáis bien, hay un inicio primero con una desviación de la cabeza lenta y luego una progresión al brazo y la pierna. Muchas veces las crisis focales tienen esa evolución desde la cara al brazo y del brazo a la pierna, que va siguiendo el patrón que tenemos de organización en el cerebro. Otras veces, y estas son difíciles de identificar, las crisis son trastornos así súbitos de la conducta, con agitación, y esto es incluso intranquilidad, conducta repetitiva, muchas veces por la noche mientras están durmiendo. Con frecuencia hacen esto que acaba de hacer esta chica, se dan la vuelta y se ponen boca abajo, y eso es un detalle que preguntamos un poco cuando tenemos que analizar problemas durante el sueño paroxísticos. Si es epilepsia, es más frecuente que haya mucha agitación muy súbita y se pongan boca abajo y que se den varios episodios a lo largo de una noche, no uno solo, como veis aquí, y tienen movimientos repetitivos, muy agitados, a veces son muy violentos y pueden incluso hacerse daño a sí mismos. Y esto es una crisis que os pongo. Esto no es un paciente que tenga ninguna cromosomopatía, ninguna alteración genética, pero sí para pasar al siguiente punto. Fijaros, este paciente está hablando por teléfono y empieza a hacer estos movimientos con la boca, como de masticación, típicos de crisis focales del lóbulo temporal, que también se ven a veces en personas con discapacidad. Pero lo que quiero que se fijen es que él sigue igual por lo demás. Ha dejado de hablar con la persona en el otro lado de la línea, la enfermera lo ha visto. Entonces él desconoce totalmente que ha tenido una crisis epiléptica. Es decir, con mucha frecuencia las crisis epilépticas pasan desapercibidas para el paciente. Personas que tienen la capacidad intacta de contarnos cómo va su epilepsia, muchas veces lo desconocen. Quiero traer esto porque en personas con discapacidad eso es todavía más obvio que debe ocurrir. Y eso es importante porque el diagnóstico de epilepsia tradicionalmente se ha basado en la entrevista al paciente y a los testigos. Eso ha sido nuestro diagnóstico y sigue siéndolo en la mayoría de las ocasiones. El problema que tiene esto es que, bien, los pacientes a veces no describen bien los episodios o no lo recuerdan en absoluto, e incluso los testigos no se estaban fijando y no lo han visto y lo desconocen. Y nos ha ocurrido en uno y otro estudio que cuando analizamos cuántas crisis epilépticas no se ha enterado ni el paciente ni sus familiares, salen unos números bastante alarmantes. En torno al 25-30% de las crisis epilépticas nadie se da cuenta que han ocurrido. Hoy en día contamos para algunas epilepsias con un sistema de tratamiento que es la implantación de un chip que registra la actividad eléctrica cerebral y cuando detecta una crisis produce una descarga eléctrica. Bien, cuando se analiza estos aparatos, que tienes un sistema para recoger periódicamente la información de todo lo que ha grabado el sistema, puedes ver una y otra vez que un montón de crisis epilépticas no se ha dado cuenta el paciente. Y es el aparato el que lo registra y cuando tú lo ves en el ordenador dices, aquí ha habido 3 crisis, ¿qué le pasó tal día? No me ocurrió nada. Bueno, eso es importante porque ya en el síndrome de Phelan-McDermid se empieza a hablar de esto, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos llegando a diagnosticar la epilepsia correctamente? Evidentemente esto vuelve a ser extrapolable, ya ha pasado con otros síndromes y nos lo preguntamos también aquí. Aquí en concreto hay un reciente estudio en el que a 16 pacientes que venían de hacerse electroencefalogramas de rutina y que en la mayoría de ellos esos electroencefalogramas de 30 minutos que normalmente se hacen a lo largo de la mañana hasta media mañana en el laboratorio de EEG, que son 30 minutos, que además si el paciente colabora poco, de 30 minutos se quedan 5 de registro. Entonces, cuando analizaron esto, esos electroencefalogramas de rutina en 3 pacientes sí dieron alteraciones epilépticas típicas. Cuando se hizo un estudio prolongado, y prolongado aquí fueron un estudio de sueño nada más, de horas de sueño, el número subió a 11.
a 11 definitivos. Y cuando en algunos de ellos se repitió porque las alteraciones eran dudosas o porque no había habido nada, que en este caso no fueron los 16, sino solo 9 en los que vuelven a mirarlo, en 7 fue definitivo. Es decir, de estos 16, alteraciones en el electroencefalograma tenían todos menos 2 cuando se hicieron estudios de más horas. Y vuelvo a decir que este es un estudio que tampoco nos está cambiando ahora radicalmente las cosas, primero porque aunque haya esas alteraciones no quiere decir que haya tenido crisis epilépticas y aunque haya esas alteraciones no quiere decir que debamos ponerles un tratamiento, pero desde luego sí es bueno que los médicos cuando van periódicamente revisando a estos pacientes en la conducta sepan si tiene alteraciones en el electro o no, porque las manifestaciones paroxísticas, los episodios de irritabilidad, exabruptos, que parece que no tienen sentido, que no vienen a cuento, a veces son una manifestación de una epilepsia que no está todavía diagnosticada. Eso en trastornos del espectro autista, en personas con encefalopatías epilépticas, prestamos especial cuidado a eso, al intentar discriminar cuando hay conductas alteradas, si esa conducta tiene que ver con algún factor de frustración, de negación de una solicitud del paciente, de malestar por algo, o viene de la nada, sin motivo aparente, gritan, se agitan y en cuestión de 30 segundos, un minuto paran, ahí hay que sospechar que probablemente hay crisis. Y si además encontramos alteraciones en el electroencefalograma, más todavía. Por eso, el movimiento actual en estos pacientes es hacer monitorizaciones más largas, por lo menos de un día, al menos en el diagnóstico inicial y luego en el seguimiento, porque la epilepsia puede aparecer en cualquier periodo de la enfermedad. Y eso nos lleva también a este fenómeno que se identifica en el síndrome de Phelan-McDermid, que aproximadamente un 30% de estos pacientes, a partir de la infancia mayor, en torno a los 3, 6 años, pueden tener una cierta regresión, ¿no? Pueden perder capacidades de lenguaje que habían adquirido, pueden haber remisiones de funciones que antes estaban bien asentadas o disminución de capacidades en general, y en estos casos no sabemos bien por qué ocurre. Probablemente gran parte de ello tiene que ver con el proceso de conectividad y demás que se expresa de maneras diferentes en momentos diferentes de la vida, porque el gen SHANK3 igual no se expresa igual a lo largo de los diferentes momentos de la vida, pero quizá también tiene que ver con la irrupción de una epilepsia que puede ser o no puede ser obvia porque haya o no haya crisis epilépticas de esas clarísimas, donde hay caídas al suelo, etc. De eso pasamos al tratamiento. Cualquier persona que tiene una epilepsia y sus familiares deben saber qué hacer ante una crisis epiléptica. Ante todo, olvidaros de lo que veis a veces en la televisión y oís en la radio. No hay que introducir nada en la boca de una persona que está teniendo un ataque generalizado tónico-clónico. Eso es lo primero que os enseñaré a continuación. Y os hablaré un poco de lo que hay que hacer, actuación ante crisis, cómo hacer para disminuir o eliminar las crisis con medicación, evitando efectos secundarios, que eso también es importantísimo, y con ello buscando si se está dando una mejoría o no en la función cognitiva para monitorizar así el tratamiento, porque el tratamiento de la epilepsia no se valora midiendo los niveles de los fármacos. Eso es otra leyenda urbana. Los niveles de los fármacos nos dicen si se ha tomado la medicina o no, y punto. Porque cada persona tendrá sus necesidades de dosis y dependiendo de la respuesta la podemos ajustar y olvidarnos de si el nivel está por encima o por debajo de lo que algún laboratorio recomendó, que no sabe realmente qué está ocurriendo. Y, por supuesto, mejorar la calidad de vida. Ante una crisis epiléptica, no introducir nada en la boca, dejar que el paciente se recupere por sí mismo, ayudarle eliminando posibilidades de que se lesione, aflojando ropas, colocándole una almohada bajo la cabeza, es decir, hacer todo lo que sea por protegerle. Pero nunca introducir nada en la boca. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos una crisis generalizada tónico-clónica, están rígidos, no respiran y se ponen cianóticos, es muy simplista pensar que se ha obstruido la laringe. No es eso, es toda la musculatura respiratoria está contraída. Está toda ella contraída. Por lo tanto, el que abra la boca o no es irrelevante, porque si no hay movimiento respiratorio en el tórax, no va a ventilar mejor. Y además sabemos que estas crisis ceden solas en cuestión de un minuto
o 2 minutos. ¿Por qué? Porque la propia anoxia funciona un poco como antiepiléptico, hace que la energía necesaria para que las neuronas descarguen con esa brutalidad pues no existe, no la hay, y por lo tanto para la crisis. ¿Qué podemos hacer? Pues esperar y en el momento... Además, otra cosa, cuando intentamos abrir una boca encajada podemos producir lesiones graves. Básicamente esperar. La base del tratamiento hoy en día de la epilepsia sigue siendo medicación antiepiléptica. Hay una larga lista de fármacos antiepilépticos y en los últimos 20 años pues, se han multiplicado exponencialmente. Además de estos medicamentos que veis que se han desarrollado a lo largo de todos estos años, hay 4 medicamentos que han ido específicos para encefalopatías epilépticas. Es el estiripentol para el síndrome de Dravet, la rufinamida para el síndrome de Lennox-Gastaut, y luego 2 fármacos, uno ya aprobado en Estados Unidos, cannabidiol o Epidiolex, que tiene una aprobación para síndrome de Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut, y ahí también entran muchos pacientes con síndrome de Phelan-McDermid, porque su patrón es similar a un síndrome de Lennox-Gastaut, y otro que ha tenido una aprobación y unos resultados importantes, la fenfluramina, que está en vías y que es probablemente el siguiente. Cada uno de ellos tiene sus mecanismos de acción que los clínicos nunca les hemos hecho mucho caso, porque la realidad es que los mecanismos de acción han ido cambiando en cada medicamento hasta cierto punto. Hay mecanismos de acción fundamentales, pero luego hay otros que van cambiando en cada medicamento según lo estudian más. Entonces, hay que entender que los resultados de estos tratamientos vienen del empirismo, de probar una medicina y ver qué ocurría. Y luego han venido los farmacólogos y los investigadores básicos y nos han explicado por qué ocurría esa mejoría, por qué funcionaban. Y al final pues, nos decían, mira, esta es la célula, esta es la neurona, la vesícula, unos actúan en la neurona excitatoria, otros en la inhibidora, dependiendo de cuál, pues en la excitatoria es fundamental actuar en el canal del sodio, en la inhibitoria más en el GABA, pero hay muchas vías por las que a lo mejor finalmente puedes actuar en neurotransmisores excitadores como el glutámico o inhibidores incrementándolos como el GABA. Así que básicamente tenemos toda esa ciencia detrás, pero detrás del tratamiento de la epilepsia hay mucha ciencia, pero también hay un poco de arte, porque realmente a la hora de la verdad cada persona es diferente, su respuesta a los fármacos es muy variable. La epilepsia que sufren, hay epilepsias que funcionan bien unos fármacos, otras que no. Los efectos secundarios de los fármacos no son idénticos para todos, así que hay fármacos que igual van bien para un tipo de epilepsia, pero a esa persona quizá no le vayan bien porque produce demasiada excitación y ya de por sí es una persona excitada, mientras que hay otros fármacos que bajan mucho y es una persona que está un poco deprimida o de bajón. Hay otros que producen alteraciones a lo mejor en la sudoración, como la zonisamida o el topiramato, y si son personas con enfermedades que alteran el equilibrio térmico, pues pueden tener más problemas todavía por hipertermia, etc. Entonces, hay que analizar bien en cada caso cuál es el medicamento que mejor puede ir y una vez que lo usas, monitorizarlo, verlo con cuidado, ver al paciente al poco tiempo para explorarlo y ver que las cosas van bien. En general, sin embargo, pues tendremos a clasificarlos entre los que funcionan en epilepsias focales y generalizadas o solo en focales y específicos. Hay otra vía, porque la realidad es que todo este conocimiento de fármacos se ha hecho sobre otro tipo de epilepsia, que no es el síndrome de Phelan-McDermid, que no es el síndrome de Lennox-Gastaut. Empezamos a estudiar eso, pero toda esa serie de fármacos se probaron en personas sanas en general, sin ninguna enfermedad, funcionando cognitivamente bien, sin ninguna anomalía cromosómica, genética o de elección en general, o al menos no detectable, más bien como son la mayoría de las epilepsias, poligénicas, muchos genes que al azar se combinan y dan lugar a un mayor o menor riesgo de epilepsia, y eso es lo que se dice las epilepsias focales comunes. Y esas epilepsias focales comunes no son específicamente el síndrome de Phelan-McDermid, pero afortunadamente hay una serie de disposiciones que han facilitado la investigación en áreas específicas. Y quizá una de las enfermedades líderes en esto, en neurología y en epilepsia, es el síndrome de Dravet.
El síndrome de Dravet, quizá por su prevalencia relativamente alta, 1 en 20.000 personas, quizá porque tiene una manifestación muy dramática con unas convulsiones muy fuertes, ha hecho que se agrupen, como vosotros hacéis, unas sociedades de pacientes y han movilizado mucho a la industria para que se investigue. Y hoy en día la EMEA y la FDA tienen aproximadamente 50 peticiones de fármacos para tratamiento de síndrome de Dravet que están pidiendo pues, la exclusividad como fármaco para enfermedad huérfana. Así que a partir de eso ya empezamos a ver resultados que he comentado antes. En los últimos 3 años tenemos cannabidiol ya aprobado para síndrome de Dravet y Lennox-Gastaut. Muchos pacientes entraron en ensayos clínicos. En estos ensayos clínicos que hicimos ya vimos cómo había algunos que tenían buena respuesta. Fenfluramina, que estamos haciendo ensayos clínicos actualmente, ya no en Dravet, pero sí en síndrome de Lennox-Gastaut, y en breve empezaremos ensayos clínicos con este otro compuesto que actúa sobre el ácido glutámico. Bueno, el ensayo clínico, que muchas veces produce un poco de rechazo a los familiares porque piensan que es tratar a una persona como una cobaya y demás, es una oportunidad para muchas personas. Si las cosas van bien, no hay que pensar en participar en un ensayo clínico, por supuesto, pero cuando hay problemas que no se han resuelto con los medicamentos existentes, es una oportunidad que a veces funciona. Y os dejo esta diapositiva de quizá el ensayo clínico en epilepsia que mejor resultado ha tenido en los últimos 20 años o 25 años, es precisamente este fármaco, fenfluramina en síndrome de Dravet, que ahora se está probando en Lennox-Gastaut. Lo estamos probando en Lennox-Gastaut en un ensayo clínico igual de diseño parecido al de Dravet. Pero cuando salieron los resultados en síndrome de Dravet eran tan llamativos que la FDA hizo un llamamiento especial diciendo que es un breakthrough drug. ¿Por qué? Porque la diferencia en control de crisis para los pacientes que tomaban el medicamento y los que no lo tomaban era claramente superior, mucho más que lo que hemos visto con otros fármacos. Y muchas veces eso acompañado de cierta mejoría cognitiva. En el síndrome de Dravet veíamos, por ejemplo, un paciente que veíamos en la consulta de no poder caminar a poder empezar una deambulación con asistencia, de haber perdido prácticamente el habla a iniciar una pequeña conversación con frases breves de 2 o 3 elementos. Y por último, siempre que hay una epilepsia que puede ser grave, es importante llevarse un poco el plan B, el rescate. Si las cosas se tuercen, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, siempre en la consulta hay que diseñar un plan B que depende de cada paciente. Es decir, en cada persona vamos a decidir qué tratamiento hay que aplicar en función de los tipos de crisis que tiene, cuándo hay que aplicarlo en función de cuál es su situación basal. Si es de rescate, quiere decir que es una situación un poco excepcional. Hay gente que es excepcional que tengan una crisis y que no la tienen nunca, se pasan meses sin crisis, ahí puedes dar medicación en caso de esa crisis. Pero si es un paciente que tiene 6 o 7 crisis semanales, no puedes darle en cada crisis porque serían tratamientos que perderían eficacia. Pero sí puedes decir, mire, si un día tiene 3 crisis, cosa que es inhabitual, ahí sí, porque ahí estamos previniendo el estatus epiléptico y otras crisis epilépticas más graves. Hay 3 medicamentos principalmente, hay más. Hay 3 he puesto aquí, pero hay más que estos. Hay también, aquí está diazepam, midazolam y lorazepam, que se pueden administrar diazepam rectal, lorazepam bucal o nasal, etc. Pero también está el clonazepam y el clonazepam y el Noviafren, que es el clobazam. Bueno, concluyendo, las crisis y la epilepsia son frecuentes. Se hablan en pacientes en los que se basa únicamente en la historia clínica, no en una monitorización exhaustiva, tasas en torno al 25 o 50% en SPM. Actuar sobre ellos mejora la calidad de vida y en algunos pacientes puede mejorar la función cognitiva. Por supuesto, mejora el control de las crisis en general. Es cierto que a veces es frustrante, hay un grupo de epilepsias que es difícil de controlar y produce mucha frustración en las familias el ver que están dando una medicina y los resultados son pobres, pero no es lo habitual es siempre observar mejoría. Su identificación está limitada porque son personas que no se pueden comunicar bien, entonces se basa mucho en la sospecha, en indagar y a veces en monitorizar a estos pacientes por periodos más prolongados, por lo menos un día. Y luego
hacer hincapié, ¿no?, en que hay tratamientos diversos, que siempre es posible encontrar alguna medicación que a esa persona le va a ir bien, que muchos pacientes vienen a la consulta diciendo a mí no me sienta bien nada, cualquier medicina que toma mi hijo le va mal, no creo en las medicinas antiepilépticas. Y dices, hombre, me dicen muchas veces, ha probado todo, y dices, bueno, todo, vamos a leer la lista, no, esa tampoco, hay opciones, y tirar la toalla pronto tampoco es bueno. Sí entiendo que cuando, como decíamos antes, se trata de enfermedades sobre las que no se ha diseñado el tratamiento, tenemos ahí un hiato, pero tampoco es bueno el escepticismo y el nihilismo, decir, a mí no me vale nada, porque hay siempre posibilidades de mejorar, si no ahora, quizá en el futuro, gracias a estos ensayos clínicos que ya están dando frutos. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Antonio. Creo que ha sido claro y además te has ajustado bastante bien al tiempo, con lo cual, pues, gracias de nuevo. Si hay alguna pregunta que sea rápida. Allí al fondo. ¿Sería conveniente o se podría valorar la posibilidad de darle medicación de base como preventiva? Lo voy a decir porque, bueno, yo tengo a mi hija y antes de que tuviera ninguna crisis epiléptica, luego, yo soy doctora en farmacia y veía que tenía crisis de ausencia, y aunque en el eje me salía que no, yo veía que ya desconectaba y le sugería al neurólogo la posibilidad de darle de base. Tuvo una crisis muy fuerte, gracias a eso, pues, a que estaba medicada, la pudo más o menos sobrellevar. Entonces, mi pregunta es si sabemos que tiene esa tendencia, si de alguna manera se podría hacer, pues, una prevención con algún fármaco que no fuera muy agresivo o que supiéramos que no tiene efectos secundarios muy graves, de manera que no tendríamos que primero esperar a que tenga la crisis, o si no nos damos cuenta y en las pruebas que tenemos a nuestro alcance no nos sale, evitar ese deterioro cognitivo que poco a poco van teniendo nuestros niños. Bien, eso es una pregunta delicada y es francamente importante. Hoy en día, el consenso general, pero los consensos se revisan constantemente, el consenso general es no dar tratamiento preventivo, pero también se hace mucho hincapié en que el diagnóstico de epilepsia llega tarde la mayoría de las veces. Entonces, si una persona tiene una ausencia y tiene una enfermedad de base que da lugar a crisis epilépticas, la ausencia es una crisis epiléptica. La crisis fuerte es una crisis generalizada tónico-clónica, pero una ausencia en una persona que tiene un síndrome de Phelan-McDermid, pues hay que tratarla habitualmente. Puede haber excepciones y demás, pero en principio uno sabe si cuando yo estaba mirándola he visto una ausencia, cuando me doy la vuelta puede tener más y yo no las veo. Un electroencefalograma de rutina de 30 minutos que no ve alteraciones no quiere decir absolutamente nada, porque esos 30 minutos pudo no ocurrir. Por eso hago hincapié en que hoy en día nos movemos a monitorizaciones de un día. Y aún así, si a mí una familia o cualquiera de nosotros una familia nos cuenta claramente ausencias o crisis sutiles y la monitorización es normal, lo trataríamos. Ahora bien, si viene el paciente a la consulta, está bien, no ha tenido... ¿Le has notado algo? Nada. Le hago un vídeo EG de 24 horas, que yo lo hago incluso en pacientes que no tienen aparentemente nada, pues no lo trataría. Pero si no tiene nada, en la monitorización vídeo EG se ven descargas frecuentes que no se manifiestan externamente, o por la noche, algo que es relativamente frecuente en las encefalopatías, un patrón de punta onda continua durante el sueño, que son muchas descargas durante el sueño que limitan esa capacidad que tiene el cerebro ahí de reconectar y asentar lo aprendido, pues ahí entonces también está justificado el tratamiento. Así que prevención como tal, no, pero mirar exhaustivamente lo que está ocurriendo, sí, y si encuentras algo, tratarlo.
En nuestro caso, nuestra hija tuvo 5 convulsiones y se decidió no medicar porque todas habían sido febriles y antes de cumplir los 7 años. Pero recomendó esperar y simplemente llevar en... Digo, bueno, ¿es correcto? Entonces, así como me lo explica, me está hablando solo de una con una patología de base, cuando nuestro caso es 5, aunque de verdad hay 3 años que no ha tenido más, ¿no? Bueno, aquí también entramos en la estadística. Y probablemente aquí te encontrarías división de opiniones entre neurólogos. En general hay una tendencia a tratar antes, incluido una primera crisis febril, cuando hay una enfermedad de base, por ejemplo, una discapacidad intelectual, aunque todavía no tengas un diagnóstico genético, pero si sabes que cognitivamente hay cierto retraso, sabes que la probabilidad de que haya una repetición de crisis febriles es más alta. Las crisis febriles son frecuentes en el síndrome de Phelan-McDermid y quizá eso está por discriminar. Ahora, si tuviésemos otra enfermedad, que es un síndrome de Dravet, una mutación en un gen del canal del sodio, donde eso se ha estudiado extensamente, ya sí trataríamos la primera crisis febril. Es decir, esa norma de no tratar la primera crisis febril en un síndrome como el síndrome de Dravet se ha borrado. Si hay un síndrome de Dravet, tratas a partir de la primera. En Phelan-McDermid no tenemos todavía despejada esa incógnita, pero lo que veo que en el caso de tu hijo las cosas van bien, que eso es lo más importante. La última pregunta. Muchas gracias por la exposición tan edificante. La pregunta que quería hacer es, yo no sé si existe la microepilepsia, ataques epilépticos. Yo he notado como en mi hijo pasado pues, se iba la pupila de la nube, pero no daba nada, que es imperceptible. Y a partir de ahí una regresión. ¿Es posible que eso sea así, que sea una ataque epiléptica microscópica de muy corta duración? Y dos, ¿dónde se puede ir a crear a alguien un estudio serio aquí en Madrid, que sea un hospital público? Bien, sobre las microcrisis, cuando se activa el sistema nervioso autónomo, es decir, las crisis epilépticas, como os contaba al principio, esa activación a veces muy circunscrita a una zona del cerebro, a partir de ahí se puede propagar. Una zona que con frecuencia se activa al principio de una crisis y a veces solo ahí es el sistema nervioso autonómico. Y ahí encuentras que es muchas veces la manifestación de una crisis, una taquicardia, una sensación de movimiento intestinal, midriasis. A partir de ahí puede propagar, porque las descargas epilépticas utilizan todos los circuitos del cerebral para extenderse a otras regiones y dar ya síntomas más evidentes. Así que eso que llamas microcrisis, que a veces nosotros usamos ese término para contárselo a las familias, que entre nosotros lo llamamos crisis sutiles o subclínicas, pero que era a lo que me he estado refiriendo en varias ocasiones, muchas veces son crisis autonómicas, como una midriasis, que a veces se da sola o a veces propaga una crisis más fuerte. Normalmente que se nos pasen crisis autonómicas, que se nos pasen de largo, tampoco tenemos capacidad de diagnosticarlo todo, ni por muchas pruebas que se hagan. Incluso una monitorización de 5 días, igual en una crisis tan pequeña como solamente midriasis no ves la descarga, porque es una zona demasiado pequeña. Entonces, si son solamente crisis subclínicas autonómicas, normalmente no iniciaríamos tratamientos, salvo que, como en el caso de tu hijo, luego vienen otras más fuertes. Ahí sí. En cuanto a dónde monitorizarlos, la verdad que yo sé del entorno mío y sé que en hospitales públicos hay muchos que están haciendo monitorización video-EG prolongada. Entonces, creo que lo suyo es ir al hospital que te corresponda, hablarlo allí y ver primero. También el sistema público pues, tiene sus recursos distribuidos de una forma u otra y ahí ya no entra en la decisión del médico, sino de jerarquías superiores quién y la disponibilidad de las pruebas. Muchas gracias, Antonio. Creo que ha sido bastante ilustrativo.